Interesante pregunta. Pues vamos a ir a la calle de Santa María la Blanca porque allí hay un edificio, una iglesia que justo da nombre a esa calle. Me vais a perdonar porque a pesar de que nos lo contaron allí, pues ahora mismo me baila un poco de cuál es el nombre que recibe realmente, que es original de la iglesia. El problema de esta iglesia es que creo que la institución de la iglesia pues decidió llamarla Iglesia de Santa María la Blanca y el pueblo la llama Iglesia de Santa María de las Nieves, o es al revés, ¿vale? Pero más o menos nos quedamos con esa idea, ¿vale? Tiene dos nombres, típico que ocurre aquí en Sevilla, pues recibe un nombre oficial, pero el pueblo, pues por las razones que sea, decide que ese nombre pues no le gusta y le pega más otro y lo termina cambiando y al final no sabes cuál es el nombre original, ¿no? Incluso te llega a parecer mejor el nombre que le ha dado el pueblo. Bueno, pues es una iglesia que está en una calle muy curiosa porque es una calle muy sevillana y que seguramente estaréis viendo ahora mismo. Así de pasada, la iglesia por fuera es muy llamativa dentro de su mimetismo con el entorno, porque si os dais cuenta, cuando pasáis por allí, pues prácticamente, yo personalmente no le he hecho cuenta al edificio, pero después si te pones a fijarte, la verdad es que el edificio por fuera está muy curioso, es todo imitación, no hay... al menos aparentemente, así desde lejos, parece que no hay... Si tú ves dibujado un ladrillo, o sea, si tú ves un ladrillo está dibujado, no está construido, es simplemente que lo han puesto sobre el estuco o como leche se llame, lo de la fachada. Y bueno, pues es un tema bastante llamativo. La cuestión es que esta iglesia, según tengo entendido, pues ha estado cerrada bastante tiempo y recientemente la abrieron. Pero bueno, estuvo un tiempo bajo el culto y demás, no le estuvieron haciendo nada, supongo porque necesitaban pasta, y entonces pues no sé si conseguirían la pasta o que cambiaron a nivel de hermandad de ideología, porque esta iglesia creo que pertenece a una hermandad, nos lo enseñó el hermano mayor, así que supongo que pertenece a una hermandad, aunque esto, ya os digo, no me echéis mucha cuenta, si os interesa buscarlo y ya está, ¿vale? Simplemente os cuento esto para transmitiros una idea y que os informéis por ahí. Bueno, pues el caso es que eso, estuvo cerrada, la abrieron al culto y de pronto, no sé cuán de pronto, pues decidieron que había que restaurarla porque estaba bastante chungo por dentro. Eso ocurre mucho en muchísimos edificios de aquí de Sevilla, ¿vale? Bueno, pues empiezan la restauración, pero no cierran el edificio porque pueden hacer esa restauración, al menos en la primera fase, sin necesidad de cerrar el edificio. Construyen un andamiaje y a través de ese andamiaje pues empiezan las restauraciones, y ya en el momento en el que tienen que hacer restauraciones a nivel de suelo, pues obviamente el edificio sí se cierra y bueno, termina siendo abierto y lo que vemos nosotros o lo que vamos a ver es más o menos, bueno, sí, más o menos es cómo ha quedado. Hoy estáis sembrados, ¿eh? Bueno, pues para mí, personalmente, la importancia de este edificio reside en la historia. Si nos tendríamos que remontar a la época árabe, a la época en la que Sevilla estaba dominada por los árabes, para ver cuándo surge lo que es la iglesia, entre comillas, ¿vale? Porque después ha ido sufriendo modificaciones y en realidad no creo ni que se parezca ni un poquito lo que estamos viendo hoy en día de esa iglesia con lo que habría en aquel entonces. Pero bueno, en el mundo árabe crean una mezquita en este sitio y bueno, llega Fernando III, si mal no recuerdo, conquista Sevilla y bueno, pues decide que después de haberle quitado todas las mezquitas a los árabes, pues se las va a entregar en su mayoría a los cristianos para que la usen para el culto, valga la redundancia. El problema es que no... Bueno, problema entre comillas, ¿no? La historia está en que no entrega todas, sino que hay 3 de esas mezquitas que no se las da a los cristianos, sino que se las da a los judíos para que ellos la usen y las conviertan en sinagoga. Y esta que estamos hoy viendo, o este edificio que estamos hoy viendo, es justo uno de esos 3 edificios que convirtieron en sinagoga. Esto es porque aquí en la zona esta había muchísimos judíos, hasta el punto de que se le conoce como la judería. Estamos pues muy cerca de lo que es el barrio Santa Cruz. Yo esto no lo llamaría barrio Santa Cruz, pero bueno, la verdad es que con ese tipo de temas soy un poco despistado de dónde están los límites de cada cosa. Sin embargo, a lo largo de este vídeo vamos a descubrir, un poquito más adelante, que en Sevilla también tuvimos nuestra fase negra, debido a la cual la justicia, que a mí personalmente por lo que hizo no me gustaría llamarlo justicia, pero bueno, era la justicia que había en aquel momento, decide quitarle la sinagoga a los judíos y dársela a los cristianos. Y a partir de entonces, por cierto, no os lo he comentado, pero
la mezquita inicialmente tenía una estructura así más o menos cuadrada. Después, al pasar a ser sinagoga, se amplió un poco el edificio, y al pasar a ser un edificio cristiano se amplió ya descaradamente. O sea que por eso os digo que no se debe de parecer mucho lo que a día de hoy estamos viendo con lo que antiguamente hubo aquí. Sin embargo, sí que es verdad que a nivel de estructura todavía se pueden encontrar algunas cosillas ocultas, eso sí, de la sinagoga. Y en la parte del suelo descubrieron en la fase de restauración, pues no sé si lo sabéis, pero los edificios de culto, tanto de árabes como judíos, son edificios que usan materiales muy baratos en la construcción, y de hecho eso se comprueba aquí en este sitio, porque en la zona del suelo, cuando lo estuvieron restaurando, quitaron todo el mármol que había, que era del edificio cristiano, y debajo encontraron estructuras de barro, o sea, losas de barro, ¿vale? Eso es, bueno, curiosidad. Vale, no me vais a dejar que pase por alto el tema ese, ¿verdad? Bueno, pues nos tendríamos que remontar a 1391, que hubo una revuelta antijudía, pero en realidad nos tendríamos que remontar a un poco antes, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues nos vamos a 1391 y resulta que a lo largo del tiempo hubo alguien que se dedicó a verter ciertos pensamientos antijudíos, en plan de que todo lo que estaba pasando mal y todas las cosas malas pues era culpa de los judíos. Y al final, pues sabéis que al pueblo le gusta mucho que le coman el oído, ya lo estamos viendo en las televisiones, ¿no? Si te dicen a la izquierda, pues la gente va a la izquierda, y si te dicen a la derecha, la gente va a la derecha. Y el que ve un canal, pues va a la izquierda, y el que ve el otro canal va a la derecha. Esto está muy claro. Bueno, pues en aquella época esto se usaba, solo que no era a través de la televisión, sino boca a boca, y bueno, funcionaba. Se ve que la cosa no ha cambiado mucho. El hombre consiguió convencer a un montón de gente, intuyo por los datos, después ahora vais a entender por qué digo que un montón de gente, para crear una revuelta, y en una noche de 1391 se mataron cerca de 6.000, 7.000 judíos a cuchillo. O sea, es brutal. En Sevilla, chicos, o sea, esto que nosotros leemos en los libros de historia y nos parece que solo pasaba en Jerusalén porque aquella gente son un poco bárbara, o que solo pasaba en la época romana, ¿no? Porque era una época un poco extraña, un poco oscura de la historia. Pues no, se ocurrió bastante recientemente, se puede decir, aquí en Sevilla. Y tanto es así, tanto debió de correr la sangre en este barrio, que según nos ha comentado el hermano mayor, resulta que han encontrado restos de sangre en la parte de la restauración en algunas zonas de la iglesia, y es en plan, ¿cómo? O sea, ¿en serio? Obviamente aquí es donde mete mano la justicia, y es donde yo os digo que la justicia realmente no era justa, porque decide que como los judíos ya no tienen una cantidad de gente tan grande como para mantener los templos que tienen, decide que le va a quitar el templo a los judíos y se lo va a dar a los cristianos. Curiosa justicia, ¿no? Primero te masacran y después te fastidian. Me encanta. Muy bien por el juez o lo que hubiera en aquel momento que se llamara justicia. El caso es que si te pones a investigar sobre el origen de estos pensamientos tan negativos sobre los judíos, descubrimos que fueron lanzados por un hombre, me parece que escuché... Bueno, no os voy a decir de dónde era, porque no estoy seguro, os voy a decir un pueblo y me voy a confundir. Así que un hombre de un pueblo que por lo visto pues tenía muchas deudas, y esas deudas estaban concentradas en un banco judío. Y este hombre pues se le ocurrió que si mataba al banco se le acababan las deudas. ¿Os suena de algo también, verdad? Bueno, pues resulta que en este barrio, en su momento, hubo bastantes artistas, y uno de esos artistas conocidos fue Murillo, que venía a esta iglesia al culto. Lo lógico es que cuando tú vas al culto y eres muy devoto de algo, pues lo que quieras es que las cosas del sitio donde estás pues reluzcan, sean wow, ¿no? No sé si sería por eso, porque los señores de la iglesia decidieron que era Murillo una buena opción, pero acaban haciendo que Murillo diseñe
gran parte del arte de la iglesia. No os voy a decir todo porque no creo que lo diseñara todo, pero sí gran parte, como por ejemplo los dibujos que hay en la pared y los dibujos que hay en el techo. Aunque si os fijáis, lo del techo es escayola. Eso no lo construyó Murillo. Murillo lo único que hizo fue diseñarlo. Un escayolista lo hizo. Un escayolista lo hizo y ya está. Simplemente es así. Aparte, Murillo creó 5 pinturas para esta iglesia, de las cuales solo se conserva una. ¿Por qué? ¿Dónde están las otras 4? Amigos míos, ¿recordáis la Revolución Francesa, la invasión francesa de España y todo eso, verdad? En esa época los franceses se llevaron un montón de cosas de aquí. No podemos quejarnos tampoco porque los españoles, cuando nos hemos ido por ahí, en plan rollo conquista, también nos hemos traído cosas, ¿no? Pero bueno, siempre fastidia cuando las cosas te las quitan a ti, y en este caso pues nos las quitaron a nosotros. Llegaron los franceses aquí a Sevilla y bueno, pues sabían que Murillo era un artista muy importante, así que decidieron quitar los cuadros. Esos 4 cuadros se los llevaron a Francia. Es lo que todo el mundo conocemos como que lo expoliaron. ¿Qué ocurrió con ese 5.º cuadro? ¿Por qué no está en Francia? ¿Por qué no se lo llevaron? Básicamente porque lo vieron y es un cuadro que habla tan poco, entre comillas, de Murillo. O sea, tú lo ves y no piensas que sea de Murillo. Yo personalmente no tengo ni idea, ¿vale? Fue lo que nos contó el hermano mayor, así que me creeré eso. A mí me gusta la pintura, pero yo miro un cuadro, miro otro y miro que, o sea, y veo que me gusta, pero no sabría deciros nunca de quién es. El caso es que eso, pues por lo visto, pues pensaron, ese cuadro no es de Murillo y por eso se quedó. Sin embargo, el cuadro la verdad es que es bastante curiosote. Podríais haber elegido un tema un poco más sencillito, ¿no? Porque yo de eso no tengo mucha idea. Y lo que os voy a contar es lo que recuerdo que nos contó el hermano mayor. Que por cierto, desde aquí, muchas gracias. No me acuerdo cómo se llama, pero muchas gracias porque hizo la visita muy amena. Y la verdad es que es muy interesante conocer esa iglesia, porque no he visto, o al menos no recuerdo haber visto nunca un edificio así. A mí personalmente me parece un poco sobrecargado, pero al mismo tiempo te maravilla ver eso por dentro y te sorprende un montonazo. O sea, si podéis verlo, aunque no os guste las iglesias, pero ya os digo que os va a sorprender. Bueno, pues lo primero que hicieron fue un estudio zoológico y botánico, porque querían ver qué era lo que estaba afectando al edificio. Hombre, es lógico, ¿no? Si tú quieres arreglar algo, lo arreglas visiblemente, pero antes de arreglarlo, lo suyo sería que vieras o buscases la razón por la que esa cosa que se ha estropeado, para intentar paliar el problema, ¿no? Y bueno, de aquí lo más curioso para mí personalmente no es que, por ejemplo, el edificio tuviera rajas, porque eso obviamente cualquiera que le dé un poco de vuelta, cualquiera que tenga una ligera idea o le dé un poco de vueltas al razonamiento, se va a dar cuenta de que un edificio tú lo construyes en un terreno, el terreno siempre se va a mover porque esto es lógico, y ese movimiento del terreno va a hacer que el edificio se asiente, mueva entre comillas, para que me entendáis, y ese movimiento del edificio va a generar alguna raja, así que eso no es una cosa que te pueda causar mucha, no sé, a mí personalmente no me da mucha curiosidad, es una cosa que veo lógica, pero me llamó mucho la atención el enterarme de que habían limpiado el edificio, obviamente con pinceles para quitarle el polvo y después aspiradores para coger ese polvo y que no se fuera a otro lado, pero eso es normal también. Pero me llamó la atención que la parte de la limpieza la hicieron con goma de borrar. No sé cuán literalmente va a hacer una goma de borrar, a lo mejor es una cosa especial, pero parecía una goma de borrar, nos enseñaron un vídeo y parecía una goma de borrar, y con un puntero láser de esto, no sabría tampoco deciros cómo se llama ni qué es lo que es, pero es una cosa que quita las partes duras que hay que quitar. Y es un proceso bastante curioso de ver. Seguramente si buscáis en las redes pues podáis ver cómo se restauran los edificios y todo esto. Pero bueno, llama mucho la atención imaginarte ahí a un tío dándole con una goma de borrar a una pared para ponerla blanca. Que por cierto, ¿por qué estaba oscura la pared? Pues lógico, vamos a ver, el edificio no es de nuestra época, es un edificio antiguo.
Y estamos hablando de que fue en 1391 cuando se hizo lo de la revuelta y pasa a ser el edificio judío, o sea, de judío pasa a ser cristiano. En 1300 no existía la electricidad, amigos míos, así que lo que usaban para poder ver dentro del edificio eran las velas o antorchas o lo que tuvieran. Intuyo que fueran más velas que antorchas, ¿no? Eso, tú enciendes una vela y no sé si habéis probado poner un plato encima de una vela, pero siempre genera una zona negra, una aureola negra en lo que hayas puesto encima. Porque sí, porque las velas funcionan así. Si usáramos las mismas cosas, las mismas técnicas que usaban algunos de los prehistóricos, no ocurriría eso. Por ejemplo, creo recordar que en Altamira los prehistóricos que estuvieron allí no usaron antorchas de leña ni nada de eso, sino que creo recordar que usaron médula de animales, porque esa médula tú la ponías en algún cuenco o algo, la hacías arder y eso no oscurecía, al contrario que cualquier otra cosa que nosotros conozcamos, que como una vela, una antorcha o lo que sea, eso sí oscurece. Bueno, pues lo que ocurrió en la iglesia es que usaban velas y se oscureció. Y entonces pues había que quitar esa oscuridad. Y bueno, hay una cosa que a mí me llama la atención y que estoy entre comillas de acuerdo, porque depende de cómo lo hagan, quedan cosas muy cutres o quedan muy bien, como en el caso de esta iglesia. Y esa ideología consiste en que si tú vas a restaurar un edificio, seas capaz de distinguir qué era lo original de qué es lo que has añadido después para que el edificio quede restaurado. Si os dais cuenta, mi queja más fuerte sobre este tipo de cosas, por ejemplo, es en castillos. Se nota un montón, hay sitios donde lo hacen en plan muy vasto. Está la piedra antigua de un color y meten una piedra de otro color y además súper hortera para restaurar ese castillo. Entonces a mí personalmente eso no me gusta. En cambio, lo que han hecho en esta iglesia a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en el pan de oro se ve muy claramente. El pan de oro antiguo, la original, es una capa lisa dorada. En cambio, el pan de oro que han reincorporado ahora en las zonas que faltaban es una capa punteada de pan de oro. Y eso, la verdad es que es una cosa que así, si tú estás viéndolo desde lejos, no notas diferencia. Incluso si te acercas y no sabes lo que estás viendo, pues te parece que es una cosa que está ahí bien. Pero en el momento en el que te lo dicen, tú ya puedes ponerte a mirar y dices, ah, pues esa parte es antigua, ah, pues esa parte es nueva. Y eso me gusta, ¿veis? Es una, no sé, una forma elegante de restaurar un edificio. La ideología, ya os digo, es buena. Ahora, la forma de aplicarla, hay gente que sabe hacerlo, gente que no. En este caso sí la han sabido aplicar. Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado la visita y que no se os haya hecho muy largo. Yo creo que no, que ha estado más o menos interesante. He cambiado un poco el formato ya que estábamos en una iglesia. A mí no me gusta mucho hablar en cámara dentro de una iglesia y menos dentro de un grupo, obviamente. Así que espero que os haya gustado la idea que se me ha ocurrido. Si os gusta, pues probablemente para próximos vídeos haré cosas parecidas. Aunque esto me lleva mucho más trabajo porque tengo que, no sé, me lleva mucho más trabajo. Nos vemos el próximo día, ¿vale? Buen camino.